Regreso al Banco Estado. Hoy es sábado 24 de mayo, Día de los Patrimonios, y aproveché este día para venir a conocer el Banco Estado. Fuimos al séptimo piso, al subterráneo, donde está el nuevo Museo del Banco Estado, y a la salida me pasaron este patito. Ya habiendo hecho el tour completo, ahora tengo el material suficiente, fotografías y videos, además de mi propio testimonio, para analizar qué cambios se hicieron en el libreto y la propuesta del Museo del Banco Estado. ¿Qué se mantuvo? ¿Qué cambió? ¿Qué mejoraría yo? ¿Y qué cosas hay que cambiar en la institución del Banco Estado en sí, a mi juicio? Veámoslo. Para los que no vieron la historia del dinero, la parte 4 de esa serie de videos está dedicada justamente al Banco Estado. Desde hace ya un año que el Museo del Banco se encuentra cerrado y en proceso de remodelación. Reabrirá oficialmente el segundo semestre de este año, pero como un adelanto, el museo abría sus puertas para el Día del Patrimonio. Fíjense en esto, las primeras palabras que leemos a modo de introducción. Somos el único banco público de Chile y una empresa autónoma del Estado que se relaciona con el gobierno a través del Ministerio de Hacienda. También se dice que el museo se reinaugura con motivo de los 170 años del Banco Estado. Esto es algo que se cae apenas avanzamos un poco por la exposición. Al igual que en el museo original, este museo parte explicando que el Banco Estado es producto de la fusión de 4 cajas. La primera de ellas, la Caja de Crédito Hipotecario, fue fundada en 1855, pero las otras 3 en el siglo XX. La Caja de Crédito Hipotecario fue fundada por Antonio Varas, ministro del Interior y mano derecha del presidente Manuel Montt. Varas fue director de la caja desde su fundación hasta su muerte en el año 1886, de ahí que se presenta a Varas como el fundador de la Banca Nacional. De acuerdo al museo, la caja fue la primera institución pública de carácter financiero en la Banca Nacional, dedicada al fomento del ahorro. Sin embargo, tal y como dice su nombre, su objetivo era otorgar créditos hipotecarios y también agrícolas, y un banco, al menos como lo entendemos hoy, hace muchas más cosas. Para decirlo en simple, ¿me servía para guardar mi plata aquí? ¿Yo podía tener una libreta de ahorros en la caja que fundó Antonio Varas en 1855? La respuesta es no. Para eso hubo que esperar a 1884, cuando Varas, poco antes de morir, fundó la Caja de Ahorros de Santiago. Antes de eso, había que guardar la plata en un banco privado o abajo del colchón. Y mucho después, en 1910, las distintas cajas de ahorro públicas, fundadas a lo largo de las distintas ciudades del país, se fusionaron en la Caja Nacional de Ahorros. Es de hecho esta institución mucho más parecida al Banco Estado actual. Sin ir más lejos, el edificio donde nos encontramos ahora, la famosa casa matriz del Banco Estado junto a la moneda, se empezó a construir en el año 1944 para albergar a la Caja Nacional de Ahorros. Esta caja fue creada gracias a las gestiones de Luis Barros Borgoño, mientras que las siguientes 2 cajas, la agrícola y la industrial, fueron creadas bajo el primer gobierno del general Carlos Ibáñez del Campo y su objetivo era claro: industrializar Chile y crear un Estado empresario y proteccionista, antesala del modelo Easy que profundizarán los gobiernos radicales. Más de 20 años después, nuevamente el presidente Ibáñez, ahora en su segundo gobierno, fue el encargado de fusionar estas 4 cajas para dar forma al Banco Estado en el año 1953. Ibáñez puso como primer presidente del banco al nacionalista Jorge Prat. Según apreciamos en este libro, Proceso a una democracia, pensamiento político de Jorge Prat, el objetivo de crear el Banco del Estado era luchar contra la oligarquía y la banca privada, así como reivindicar los ideales del presidente Balmaceda, es decir, crear una institución que otorgara créditos con fines de fomento y no buscara lucrar como los otros bancos. Así, la fusión de las 4 cajas decretada por Ibáñez y ejecutada por Jorge Prat significó que los ingresos fiscales, a partir de entonces, estarían depositados en cuentas nacionales y públicas, y no en la banca privada o internacional. O sea, el año 1953 debiera estar en la propaganda del banco abajo del edificio, y la figura del presidente Ibáñez debiera ser el centro de este museo, pero sucede todo lo contrario. Originalmente se celebraba 1953 como la fecha de nacimiento del Banco Estado. Aquí, por ejemplo, vemos al presidente Ibáñez celebrando su 4º aniversario, en 1957. Y aquí vemos un inserto en el diario La Nación del 1 de septiembre de 1973, cuando el Banco Estado celebraba sus 20 años de existencia. Pero la cosa cambió después del golpe de Estado del 73. Aquí vemos en una publicidad de 1984 que el Banco Estado se preparaba para celebrar sus 100 años. Es decir, ahora tomaban la caja de ahorros como un hito fundacional. Pero no la Caja Nacional de 1910, que hubiese sido lo más lógico, sino la pura Caja de Santiago, del año 1884. Pero no contentos con eso, la nueva publicidad corrió la fecha de fundación mucho más atrás, a 1855. Así lo podemos ver en el logo actual del Banco Estado y así lo podemos ver también en el Museo del Ahorro que se ubica abajo de la Casa Matriz.
Lamentablemente, el Banco Estado ya no tiene el mismo propósito social y de fomento que tenía originalmente. Con las reformas neoliberales iniciadas por la dictadura, se realizaron una serie de cambios. Por ejemplo, de los 5 departamentos en que se dividía el banco originalmente, bancario, ahorros, hipotecario, agrícola e industrial, fueron eliminados estos últimos dos. Además, el banco ya no puede otorgar créditos al fisco ni a las empresas del Estado. Es más, Pinochet estuvo a punto de privatizar el Banco Estado a fines de 1989, pero tras muchas presiones de oficialistas y opositores, desistió a último minuto. Todo esto nos ayuda a entender por qué el museo actual, al igual que el museo anterior, relegan al presidente Ibáñez y a Jorge Prat a un lugar secundario en su libreto. El eco de las reformas neoliberales de Pinochet, la desindustrialización y desnacionalización de la economía chilena vuelven al legado ibáñezista algo incómodo. De ahí que el banco reniega de sus orígenes nacionalistas y optó por inventarse un origen decimonónico, cambiando la fecha de su fundación. En esa misma línea, el nuevo rol del Banco Estado en el Chile actual es explicado en la última sala de la exposición, titulado Desde siempre apoyando al desarrollo de Chile. Aquí se destaca que el Banco Estado ha tenido un rol fundamental en el fomento a, comillas, infraestructura, planes de vivienda y edificios públicos a lo largo del país. Fomento industrial y agrícola ya no se mencionan, tampoco uno de los créditos más polémicos del banco, el crédito con aval del Estado, CAE, el cual cerca del 60% de sus deudores no lo paga, con la promesa del gobierno del presidente Boric de acabar con el CAE, y miles de jóvenes estudiando actualmente con gratuidad universitaria, se entiende que sea un tema incómodo para el Banco Estado y al cual prefieren hacerle el quite. Lo que vemos aquí es una de las piezas más raras de mi colección, una libreta de la Caja Nacional de Ahorros, institución fundada en el año 1910 y que desapareció en el año 1953 cuando se fusionó para dar paso al actual Banco Estado. Esta caja es lo más parecido que existía a lo que hoy entendemos como un banco o específicamente como el Banco Estado, el cual no se fundó en el año 1855 como insisten en decir en su propaganda, sino mucho después. En suma, el Museo del Banco Estado mantiene las mismas contradicciones y silencios que aprecié antes de la remodelación. En su nuevo libreto se insiste en renegar de su origen ibañista y se busca proyectar una imagen de banco público, pero más afín al Estado subsidiario en vez de un Estado empresario o nacionalista. Esto es un error, dado que, a mi juicio, no responde a las necesidades del Chile actual. ¿Y usted qué dice, don Pato? ¿Cuándo se fundó el Banco Estado? ¿Con Antonio Varas o con Carlos Ibáñez del Campo? Y aún más importante, ¿qué opinan ustedes?